Martínez. En la primera y segunda etapa de celebración recordábamos los inicios difíciles pero gozosos con la familia Angurell y luego con don Antonio Martínez hasta el año 1969, que cesó tras 16 años de pastorado. Por aquel tiempo la Iglesia tenía dos puntos de misión. En la Navidad de 1966, la familia Garrido Tinta, residentes en el barrio de Las Roquetas, tuvo la feliz idea de hacer en su casa una fiestecita con niños de la escuela dominical y alguno de la vecindad. Tuvo muy buena aceptación y continuaron usando su casa para hacer reuniones, primero solo con niños, y se fueron añadiendo personas mayores interesadas. Al poco tiempo su casa resultó pequeña y se continuaron las reuniones en una casa, en un lugar más amplio, en casa de los señores Camí Peralta. Así surgió la iglesia en Las Roquetas. Se inició con un local en calle de Sant Jordi y luego al templo actual en calle Eugeni d'Ors, teniendo como pastor a don Enrique Rebull y su esposa, doña Cándida González. Las Roquetas, que en sus inicios era una barriada poblada por vilanovins y que con el paso del tiempo se ha convertido en un bello y próspero municipio que corresponde a San Pedro de Ribas y que su alcaldesa actual, doña Abigail Garrido Tinta, es miembro de nuestra congregación. También durante algún tiempo se hicieron reuniones en Sitges, usando casas de creyentes, miembros de la iglesia en Vilanova. Con el tiempo también se inició una iglesia en la vecina ciudad, allá por el año 1981. El local de reunión estaba en la calle del Perpetuo Socorro. Al cesar don Antonio Martínez, se hizo cargo de la iglesia el que en sus últimos años había sido su mano derecha, don David Aís Caula, que residía en Sitges. Don David regentaba un pequeño negocio que simultaneaba con su trabajo en la iglesia, ayudado por los miembros del consejo. Teniendo resuelto su sostén, no aceptó ayuda económica de la iglesia durante los 11 años que ejerció como pastor. Por esta razón, que fue provisión del Señor, fue posible adquirir en propiedad primero el templo y luego la casa lindante. Durante su pastorado, la iglesia creció, celebrándose bautismos, bodas, sepelios, presentaciones, etc. También se celebró su ordenación pastoral. El 25 aniversario de la iglesia y alguna que otra campaña evangelística. La juventud tenía una parte muy importante, con varias actividades que entusiasmaban al resto de la iglesia. Se hacían varias excursiones al año y el coro, el cuarteto, el grupo de guitarras, el grupo de armónicas colaboraban no solamente de forma local, sino visitando otras congregaciones en Barcelona, Tarragona y pueblos de comarcas cercanas, hasta nos desplazamos a Besiers, que es en Francia. Perdón, a ver si me he liado un poquito aquí. Sí. Bueno, en 1979, la FIEIDE, o sea, la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, ofreció a don David Aís el cargo de secretario general y pastor itinerante de la entidad, y por esta razón tenía que dejar el pastorado de la iglesia en Vilanova, aunque en el año 1980 aún ejerció como ayudante consejero de la misma. La iglesia creyó oportuno elegir un presidente que con la ayuda del consejo asumiera la dirección de la iglesia, y fue elegido por mayoría absoluta don Daniel Nuño Martínez, un servidor, que era miembro del consejo desde hacía muchos años y colaborador en varias actividades. Su situación laboral y económica era estable,
pues trabajaba en una empresa de la ciudad, por lo que tampoco había que pensar en ayudarle económicamente, incrementando de esa forma el patrimonio de la Iglesia. Surgen problemas de salud que hacen tambalear la presidencia, pero el Consejo asume más responsabilidad y se superan las dificultades. Fueron 5 años muy difíciles, pero se percibía con claridad la ayuda del Señor. Se hicieron 2 campañas de evangelización. Para una de ellas el ayuntamiento nos cedió una amplia sala y como predicador invitado nos visitó don Bernardo Sánchez. Otra fue dedicada a los niños, dirigida por doña Esther Rodríguez. Daba gozo ver la plaza de la vila llena de niños escuchando y participando en las historietas bíblicas. En estos 5 años nos ayudaron mucho don Enrique Rebull y doña Carmen Calafell. Esa me ayudó una barbaridad. Sin su ayuda yo no hubiera podido hacer lo que hice. Sin su estimable ayuda no se habría conseguido todo esto. El templo queda pequeño y siendo propiedad se piensa en la posibilidad de ampliarlo usando templo y casa que unidos sumaban más de 18 metros de profundidad. Se estudian las posibilidades consultando con los entendidos en la construcción que hay en la membresía. Se contacta con una empresa constructora y estudiados los recursos se pone en marcha la ampliación del templo, que constará de una sala grande abajo con un vestíbulo inicial, plataforma al fondo y arriba un primer piso con secretaría, una sala amplia y 4 dependencias para la escuela dominical. Ya se había hecho una reforma frontal en 1958 con don Antonio Martínez, pero no pudo ser ampliado. Durante las obras, los cultos se celebraban en los espacios libres que había que ir variando según se podía. Mientras había una comisión pastoral que buscaba y rogaba al Señor con toda la Iglesia un pastor idóneo que nos presidiera. Se terminan las obras, para lo cual fue necesario la ayuda económica de los miembros, cada uno según sus posibilidades. Por aquellas fechas, don Bernardo Sánchez vino a residir a Castelldefels. Él y su familia eran muy queridos, pues nos habían visitado varias veces, eran amigos de la familia del señor Martínez. Entonces pensamos con ilusión en la posibilidad de que él fuera nuestro pastor y así fue. En 1985 se hizo cargo de pastorear la iglesia y ésta se responsabilizó por primera vez de su sostén pastoral durante 14 años. Buscaba un vasito con agua porque se me seca la boca. El 12 de octubre de 1985 se inaugura el templo ampliado, aunque no acabado en su totalidad. Fue una fiesta preciosa con la participación de nuestro coro y con visitantes ilustres. Daba gozo ver el templo abarrotado. Durante los 14 años la iglesia crecía y el 26 de noviembre del 96 se celebró el 50 aniversario. Quiere decir que hoy hace justo 20 años. Don Bernardo fue un pastor muy querido, era un predicador muy elocuente, reconocido en todo el país. Los últimos años, tanto él como su esposa estaban delicados de salud, por lo que tuvo que cesar. Ya están con el Señor. Seguidamente le sustituyó don José Luis Castro. Gracias. ¿Qué haríamos sin mujeres en la vida? Muchas gracias. Seguidamente le sustituyó don José Luis Castro, que ejercía como profesor en el Instituto Bíblico de Castelldefels, o sea, en el IPSTE, donde residía con su familia. Su juventud y dinamismo nos contagió
y dábamos gracias al Señor por su excelente predisposición y ganas de hacer cosas loables que entusiasmaba y comprometía. Pero su tiempo entre nosotros duró poco y nos dejó con la miel en los labios. Hoy precisamente lo hemos visto en televisión española en el programa que hacían la celebración de una iglesia, la primera iglesia bautista de Alicante. Después estuvimos casi 2 años sin pastor visible, en los que el Consejo de Iglesia, presidido por don Josep Murgadas y su esposa Ovidia Casado, administraba y controlaba la situación mientras se buscaba otro pastor. En enero del 2003, perdón, estaba yo yendo para atrás, ya estábamos dentro de este siglo. En enero de 2003 se hace cargo del pastorado de la Iglesia don Manuel Rodríguez, que había sido pastor de la Iglesia en Calle Verdi de Barcelona. Él y su familia se trasladan a Vilanova y aquí nos han presidido hasta diciembre de 2014, que se jubiló. Tanto él como su esposa, doña Pepita, no tardaron en ganarse la confianza y el aprecio de toda la membresía. De no haber sido por su jubilación, aún estarían con nosotros. En noviembre de 2006 se celebró el 60 aniversario. Esta iglesia ha sido muy privilegiada, pues ha tenido como pastores a personalidades ilustres dentro del campo evangélico, por lo que damos gracias al Señor. De esta iglesia se graduaron para servir al Señor primero don Enrique Rebull y doña Cándida González, su esposa, que estudiaron en el Instituto Bíblico Písica de Tánger y ejercieron su ministerio en Alemania, primero, después en Alcañiz y finalmente en las Roquetas de San Pedro de Ribas. Después, don Mario Figueras pastoreó las iglesias de Reus y de Valls, y don Abel Nuño, que se graduó en el Instituto Bíblico de Castelldefels, marchó con su esposa, doña Rafaela Peinado, para servir al Señor en varios pueblos de Andalucía. También don David Oliver Casado, que pastorea la iglesia en Valldoreix y que en fecha próxima, Dios mediante, se celebrará su ordenación pastoral. En la actualidad, nos ayuda como pastor provisional don Eduardo Bracier y su esposa doña Esther Martínez, hasta que el Señor provea un nuevo ministro. Muchas gracias. Estamos muy contentos y agradecidos al Señor y a ellos por su eficiente labor con la que se han ganado a pulso nuestro cariño y respeto. No sabemos el tiempo que durará esta situación. La obra es del Señor y Él proveerá como ha hecho hasta ahora. La comisión pastoral trabaja, la Iglesia ora y con fe y gratitud todos decimos: hasta aquí nos ayudó el Señor.